Gordon Allport nació en 1897 en Montezuma, Indiana. Estudió psicología y ética social en la Universidad de Harvard. Con 22 años estudió psicología y ética social en la Universidad de Harvard, enseñó inglés y sociología en Constantinopla, y realizó estudios de posgrado en psicología en la Universidad de Harvard. Con 24 años, Gordon recibió su doctorado en 1922. Realizó estudios postdoctorales en Europa donde amplió su conocimiento acerca de la psicología de la Gestalt y la doctrina alemana de los tipos. En 1924 fue docente de ética social en la Universidad de Harvard. Desarrolló un nuevo curso denominado Personalidad, sus aspectos psicológicos y sociales, que según sus informes fue probablemente el primer curso de personalidad enseñado en Estados Unidos. En 1939 fue presidente de la APA, Asociación Psicológica Americana. La personalidad es una estructura de carácter psicológico que engloba el conjunto de rasgos distintivos de un individuo. El psicólogo Gordon Allport definió a la personalidad como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en la persona un modo de actuar y de pensar. Allport sostiene que esta varía de un individuo a otro, argumentando que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. La personalidad tiene su origen en tres tipos de factores: biológicos, la herencia y los factores maternos prenatales; ambientales, el aprendizaje por contigüidad, el instrumental y vicario; bioambientales, forma parte de la base del desarrollo neuropsicológico, y donde está inextricablemente unido lo biológico y lo ambiental. Gordon Allport es considerado en ocasiones uno de los fundadores de la psicología de la personalidad, pues fue el primer psicólogo moderno en estudiarla específicamente. Pensaba que el conductismo se equivocaba al no tener en cuenta a la persona que aprendía, porque cada persona es única y su percepción forma parte del proceso. También le satisfacía la explicación psicoanalítica de la personalidad y de la conducta, porque concedía demasiada importancia al pasado de la persona e ignoraba el contexto y las motivaciones del presente. La hipótesis léxica. En su primer estudio, Allport y su hermano presentaron resultados de su trabajo sobre los rasgos de la personalidad. Los participantes debían completar un test de personalidad, y pedir a 3 personas que les conocieran bien que lo completaran también. Esto era un reflejo de la postura de los hermanos Allport, según la cual la personalidad se forja en la relación con los demás. Las conclusiones fueron de que es posible identificar rasgos de personalidad, así como intentar medirlos. También creían haber demostrado que era posible desarrollar un instrumento completo y sensible para la evaluación de la personalidad. En 1936, Allport y su colega H. Soderbergh propusieron que las diferencias individuales más evidentes y socialmente relevantes en la vida de las personas acaban expresándose en el lenguaje, y que cuando más importante sea la diferencia, más probable es que se exprese por medio de una única palabra. La personalidad está formada por: los rasgos cardinales son fundamentales y determinan cómo entienden la vida cada persona. Según Allport, no todo el mundo tiene rasgos cardinales, pero quienes lo poseen suelen ser famosos por ello. De hecho, algunos llegan a ser tan célebres que su nombre dan origen al del rasgo, por ejemplo vironiano o maquiavélico. En una escala algo más modesta, el rasgo cardinal de la persona puede ser algo así como miedo al comunismo, y tan central e importante para ella que guía y unifica su vida de manera consciente e inconsciente. Su influencia se deja ver en prácticamente toda la conducta. Este concepto va más allá de la simple idea de temperamento, y se parece más a un propósito orientador que continuamente busca expresarse. Los rasgos comunes son características generales como la honestidad, que están presentes en la mayoría de las personas. Aunque son los elementos que modelan nuestra conducta, son menos fundamentales que los cardinales. Allport afirmó que los rasgos comunes se desarrollan sobre todo en respuesta a la influencia de los padres y son resultado de la educación. Las personas de una misma cultura los comparten en gran medida, pero en distinto grado. Por ejemplo, la agresividad es un rasgo común que aparece en mayor o menor grado. Según Allport, la personalidad de la mayoría de nosotros se compone entre 5 y 10 de estos rasgos que, en función de los grados, se convierten en nuestras características sobresalientes. Con el paso del tiempo, los rasgos comunes pueden alcanzar autonomía funcional, que según Allport significa que, aunque empecemos a hacer algo por algún motivo, podemos seguir haciéndolo por otro muy distinto. Esto sucede porque los motivos del presente no dependen continuamente del pasado. Así, como quizás comenzamos a dibujar para competir en popularidad con otros niños de clase, pero podemos. Los rasgos secundarios ejercen una influencia mucho menor sobre nosotros que los rasgos cardinales o comunes.
Únicamente aparecen en algunas circunstancias porque siempre están determinados por el contexto o la situación. Por ejemplo, podemos decir que alguien se enfada mucho cuando le hacen cosquillas o que teme volar. Estos rasgos expresan preferencias o actitudes y están abiertos al cambio. En ausencia de otras personas, los rasgos secundarios pueden estar presentes, pero ser invisibles. Cuando se añaden a los rasgos comunes y ordinales, ofrecen una imagen completa de la complejidad humana. Rasgos y conducta. Allport también se interesó por el desarrollo de los rasgos en una persona y su relación con la conducta. Sugirió que la conducta está determinada por una combinación de fuerzas internas y externas. Las fuerzas internas o genotipos determinan de qué modo retenemos y utilizamos la información para luego relacionarnos con el mundo que nos rodea junto al mismo tiempo. Las externas o fenotipos determinan cómo acepta la persona su entorno, y permite que otros influyan sobre su conducta. Estas dos fuerzas, según Allport, sientan las bases para el desarrollo de los rasgos individuales. Un estudio ideográfico. En 1965 recuperó el tema de la personalidad, y comenzó el estudio bibliográfico de los rasgos de personalidad de Jenny Masterson, que vivió de 1868 a 1937. Durante sus últimos 11 años de vida, Jenny escribió 300 cartas personales a un matrimonio con quien mantenía una amistad. Allport utilizó esas cartas para su análisis, y pidió a 36 personas que redujeran los rasgos de personalidad de Jenny a partir de su correspondencia. Fue sencillo identificar 8 grupos de rasgos que abarcan 198 rasgos individuales, y en los que coincidieron la mayoría de las personas que estudiaron las cartas. Estos rasgos eran: beligerante desconfiada, egocéntrica, independiente autónoma, dramática vehemente, estética artística, agresiva, cínica morbosa y sentimental. Sin embargo, Allport consideró que este análisis de los rasgos de Jenny no eran concluyentes y decidieron utilizar otros enfoques, como Gordon Allport, en 1966 publicó un artículo titulado Traits Revisited en el que surgió que el objetivo del estudio de la personalidad no debería ser el rey de los rasgos individuales, vino el estudio de la organización psíquica de la persona. Afirmó haber escrito sus primeras obras sobre los rasgos en una edad de inocencia psicológica, aunque mantuvo la creencia de que los rasgos son un punto de partida razonable para describir la personalidad. La influencia de Allport. La obra de Allport constituye la base de muchas escuelas de pensamiento contemporáneas, aunque tan solo en contadas ocasiones se le cita directamente. Actualmente, muchos de los test de personalidad proceden de la obra de Raymond Cattell y Hans J. Eysenck, que partieron del estudio léxico de Allport. Hoy, los psicólogos siguen aplicando el 16PF de Cattell consiguió identificar a partir del análisis informático de los 4.500 adjetivos recorridos por Allport y Odbert. La psicología humanista, en la que se basa la mayoría de las técnicas terapéuticas y de apoyo, también se alimenta de las ideas de Gordon Allport, principalmente de su método ideográfico y de la insistencia en que cada persona es única. La creciente atención a la relación entre el terapeuta y el cliente como vehículo para la expresión y el desarrollo de la personalidad hunde sus raíces en la afirmación de Allport de que la personalidad es, en gran medida, una función de las relaciones personales. Allport también fue uno de los primeros en señalar que incluso las teorías psicológicas que intentan explorar las experiencias positivas se basan fundamentalmente en la conducta de personas enfermas y ansiosas, o en las hazañas de ratas prisioneras y desesperadas. Se preguntaban por qué no existían teorías basadas en el estudio de las personas mentalmente sanas, y de las que se esfuerzan por que valga la pena vivir.